Bueno, hola Berta, ¿cómo estás? Bienvenida. Bienvenida a esta universidad, a la ciudad de Tandil. Te agradecemos muchísimo que puedas estar acá con nosotros en el día de hoy, compartiendo esta charla, este diálogo. Bueno, voy a presentarte. Ella es Berta Zúñiga Cáceres, es activista social hondureña y desde mayo de 2017 se desempeña como coordinadora general del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. Ella es hija de Berta Cáceres, lideresa indígena, ambientalista y feminista que fue asesinada el 2 de marzo de 2016 por un grupo de sicarios que entró a su casa en la ciudad de Esperanza por su lucha contra el complejo hidroeléctrico Aguasarca en la cuenca del río Hualcarque. Bueno, Bertita, bienvenida. Muchas gracias, un placer estar con usted. Bueno, sabemos de la significativa y viva presencia que tiene para el pueblo lenca sus ancestros y ancestras, y quería consultarte si querés que les invoquemos para este diálogo que vamos a tener. Así es. Bueno, vamos a honrar a nuestros ancestros, nuestras ancestras, a la Madre Tierra y a las energías de los 4 puntos cardinales que los vamos a representar aquí, por permitirnos encontrarnos y por permitir sobre todo encontrar a nuestras luchas y que bueno, marchen juntas por las causas justas. Así que Bueno, que así sea. También nos acompaña la imagen de Berta ahí en la mesa. Bueno, el pueblo lenca, uno de los mayoritarios antes de la conquista en el territorio que hoy se conoce como Honduras, ha resistido y ha defendido su cultura, su identidad, desde ese entonces y hasta nuestros días, cuidando sus territorios. ¿Podrías contarnos un poco más sobre el pueblo lenca y cómo es que en esta tradición de lucha termina fundando el COPIN o se reúnen en el COPIN, del cual Berta Cáceres ha sido cofundadora? sí, claro, con mucho gusto. Bueno, el pueblo lenca es uno de los 9 pueblos indígenas de Honduras. Bueno, pronto se va a reconocer un pueblo indígena más, pero bueno, por el momento 9 de los pueblos originarios, indígenas y negros que en nuestro país pues hemos construido la historia de la defensa de los derechos territoriales. Y bueno, particularmente pues el pueblo lenca siempre durante toda su historia hizo una resistencia frontal a la colonización, a la invasión de los territorios y bueno, producto de esa resistencia ha vivido pues muchos procesos de subyugación y de oprobio a sus derechos. Durante pues estas últimas décadas había un problema sentido, no solo para el pueblo lenca, pero particularmente, que es el no reconocimiento del Estado de Honduras a la posesión de la tierra. Y pues como parte de ese despojo histórico, pues se vio en la necesidad de unirse, de organizarse, y bueno, desde principios de los años 90 y también producto del cese de los conflictos armados en Centroamérica, se da pie a la organización que pues es actualmente el COPIN, que son sus siglas. Y bueno, nace con un proceso muy fuerte de movilización en el marco de la cosmovisión de la cultura del pueblo lenca, para eso, reivindicar frente al Estado el que sea reconocido todo su territorio, que implica la tierra, que implica también las montañas, los ríos y todos los bienes comunes que pues durante estas últimas décadas se han visto pues fuertemente amenazados por intereses extractivistas. Entonces, pues parte de la lucha del COPIN también es seguir conservando nuestra identidad, nuestra cosmovisión, que es pues el origen de la resistencia, por conservar las tierras comunitarias, no individuales, sino la tierra colectiva, y pues esa relación armoniosa con los territorios. Esa lucha, bueno, que puede sonar muy bien, realmente ha sido una lucha muy dura, muy violenta, en la que pues se ha enfrentado a muchos poderes contrarios a los pueblos, terratenientes, militares,
empresas nacionales, transnacionales y bueno, pues también instancias que funcionan como el crimen organizado en nuestro país y que pues han acechado sus intereses. Berta Cáceres, cuando recibe el premio Goldman, hablaba un poco de esta cosmovisión que venías planteando. Ahí tomo una partecita de su discurso que dice: de los ríos somos custodios ancestrales el pueblo lenca, resguardados además por los espíritus de las niñas que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. En particular, en 2012, cuando el Congreso de Honduras aprueba los proyectos hidroeléctricos para la generación de energía, entre ellos se aprueba el proyecto de Aguasarca, que represaría el río Hualcarque. Y ahí el COPIN inicia una lucha muy fuerte, vinculado a estos orígenes del COPIN, ¿no? y a su defensa de los territorios. Y al evaluar los impactos que implicaría, asume la decisión de impedir la instalación de la represa. En ese momento inicia esta lucha titánica contra la empresa DESA y contra la instalación de la represa, una lucha que tuvo victorias muy significativas, pero también en esa lucha, como recién decías, digamos, una lucha muy violenta, muy criminal. Me gustaría que nos cuentes un poco más sobre esa lucha que se dio el COPIN en la defensa del río Hualcarque, cómo se reorganizó esa lucha luego de la siembra de Berta y cuál es la situación actual de la defensa del río y de la comunidad de Río Blanco que está sobre las orillas del río. Sí, bueno, la lucha en Río Blanco, en defensa del río Hualcarque, pues no es la primera experiencia de resistencia territorial que hace el COPIN. Ya pues venían procesos luchas muy emblemáticas, como las luchas en defensa de la tierra, donde también pues tocó organizar a las comunidades. Y bueno, el COPIN es un colectivo de comunidades en ese sentido, no solo es una comunidad que lucha por alguna situación en particular, sino que se apoya de esas otras colectividades para poder desplegar una lucha y reivindicar los derechos contra grandes intereses económicos. Una lucha muy importante que tuvo el COPIN previamente fue la oposición a un proyecto hidroeléctrico llamado La Tigra, que era un proyecto binacional que iba a construirse entre Honduras y El Salvador, una mega represa que va a inundar muchas comunidades de las zonas fronterizas de nuestro departamento, que se llama Intibucá. En el marco de esa lucha se tuvieron muchos aprendizajes del impacto de las represas para la vida de las comunidades y sobre todo, ¿verdad?, que son concesiones que, este nuevo grupo de concesiones se dan en el marco del golpe de Estado que tuvimos en el año 2009 y se dan en violación al derecho de la consulta previa, libre e informada. Fueron 51 concesiones para generación de energía que se dieron solo en nuestro territorio, que claro, es un territorio grande para nosotros comparado con este país. Ese era un espacio muy reducido, en donde pues la mayoría de nuestros ríos somos zonas productoras de agua, zonas montañosas, pues estaban concesionados, no por la necesidad energética que tenga Honduras, sino porque es un negocio redondo en el que participan grupos muy cerrados de empresarios y en los que se gana porque incluso se estafa el mismo Estado de Honduras. El COPIN denunció desde el momento en que se anunciaron las concesiones, denunció legalmente a todos estos por violentar el derecho de las comunidades a ser consultadas de manera previa, de manera libre, de manera informada, como establece el convenio 169 ratificado por Honduras en 1995. Una de estas luchas es la que se emprende en Río Blanco. Acompañándose, había una decisión ya comunitaria de no permitir la construcción y el daño a un río que es considerado sagrado en la cosmovisión del pueblo lenca, no solo para Río Blanco, sino para todo el pueblo lenca. Y eso es algo que por supuesto no es entendido ni por los empresarios, ni por los gobiernos, ni por estas entidades que han querido obligar a la comunidad. Desde el año 2013, el 1 de abril, se hace una toma, un bloqueo de carretera
para impedir el paso de la maquinaria, y desde ese momento pues se torna una lucha muy compleja en la que hizo presencia el ejército, las fuerzas policiales. En julio de ese año pues asesinan a uno de los líderes más importantes de la comunidad, el compañero Tomás García. Pues el COPIN también hace un proceso judicial y una lucha política muy importante, y por primera vez en la historia de nuestro país es condenado un militar por el asesinato de una persona indígena, que ese también es un gran logro frente a una pérdida muy importante para nuestra organización. Y bueno, Río Blanco, para sintetizarlo, es la expresión de la capacidad que tienen los pueblos y las comunidades de derrotar intereses empresariales. Por toda su lucha, pues ya una de las empresas constructoras, la empresa Sinohydro de origen chino, se retira del proyecto, y también frente a la evidente convulsión social. Sin embargo, nuevas entidades y actores quedan financiando el proyecto, gestionando la construcción del mismo y negando la lucha que hace la misma comunidad. Eso es un proyecto que ejemplifica la violencia del Estado, el contubernio entre las empresas y las fuerzas de seguridad del Estado para reprimir a las comunidades indígenas, la criminalización, la persecución judicial, muy particularmente ya hacia mi madre, nuestra compañera Berta Cáceres, que era coordinadora del COPIN y una de las lideresas pues, más importantes de la lucha. Resulta, ¿verdad?, en que por esos grandes intereses que hay detrás de ese proyecto, pues ella es asesinada al ver que ni ella iba a detenerse, ni tampoco la comunidad iba a hacerlo, como un intento de tratar de acallar la lucha del pueblo lenca. Bueno, decir que lamentablemente, pues no es fácil lo que tenemos actualmente, pero sí hay que reconocer que hemos derrotado a la empresa DESA, que el proyecto hidroeléctrico no ha logrado construirse a pesar de que está concesionado, es una concesión que se dio por 50 años, que los bancos financiadores, que son bancos de desarrollo de Europa, que son bancos también multilaterales de supuesto desarrollo, han vendido las acciones del proyecto a un consorcio suizo, que es un consorcio fantasma, vinculado a banqueros hondureños, para poder seguir haciendo maniobras con el mismo. Sin embargo, hasta ahora no ha logrado construirse. La comunidad tiene la determinación de seguir luchando no solo por el río Balcarce, sino por todo el territorio que no es reconocido por el Estado, y esa es hoy una de nuestras principales luchas, que las tierras de Río Blanco sean reconocidas de manera colectiva a nombre de la comunidad, y pues que esa lucha que hizo nuestra compañera Berta Cáceres también sea pues ejemplo del patrimonio y del resguardo de los derechos territoriales del pueblo lenca. Bueno, hablabas de Berta y de que la empresa y las políticas extractivistas sabían que ni ella ni el COPIN iban a parar en la defensa del río. Berta también sabía que estaba siendo amenazada, lo denunció. Berta sabía que estaba defendiendo la vida en un contexto donde su vida corría peligro. Hay una poesía de una autora hondureña que dice sobre Berta Cáceres: los ancianos le dieron la palabra y el bastón, las ancianas le dieron la sabiduría, su don de matria, y ella se asumió, se volvió eterna. Me gustaría que nos cuentes sobre Berta, sobre su forma de habitar e impulsar sus muchas revoluciones. ¿Qué enseñanzas nos deja Berta como guardiana de los ríos para quienes enfrentan la defensa de los territorios? Sí, bueno, yo creo que serían muchas enseñanzas, pero bueno, una, digamos, de sus principales características es que, bueno, primero ella era una mujer muy sencilla, o sea, no es que era una persona inalcanzable, era una persona muy, muy sencilla, que creo que una de sus principales cualidades era el poder escuchar a las personas, escuchar de las luchas y lograr también conectarlas. Ella siempre miraba, ¿verdad?, que
pues estas luchas que ahora les decimos, ¿verdad?, contra el sistema de dominación múltiple, están relacionadas, conectadas, la lucha tanto que hacemos las mujeres indígenas de las zonas rurales, como el tema de la defensa de los territorios, el tema de la defensa de la biodiversidad y la riqueza cultural, la lucha contra la militarización, la lucha por conectar, pues por construir un modelo económico bajo otros términos que estén donde, bueno, la vida, la dignidad y la justicia sean el centro y no, ¿verdad?, pues la ganancia. Y bueno, de hablar sobre el tema del racismo, ¿verdad?, y la discriminación hacia los pueblos pues no blancos. O sea, esa capacidad de conectar también las luchas y de ponerlas en diálogo también creo que era una de sus principales cualidades. Y bueno, la perseverancia, ¿verdad? Ella creía fuertemente en las luchas cuando había esa determinación, y creo que si algo tenía la lucha Río Blanco, aunque vimos muchos otros procesos comunitarios, esa determinación de defender el territorio hasta las últimas consecuencias, y eso se demostró en el momento en que Tomás García fue asesinado, por ejemplo, y se vio, ¿verdad?, que bueno, se iba a llegar a lo que se tuviera que llegar por defender los territorios, y eso creo que a ella también la conmovía muchísimo. Y ver, ¿verdad?, también la fuerza que tienen las mujeres de esa comunidad, o sea, incluso luego de su asesinato, que fue un momento muy crítico para el Copín, muy crítico para la misma comunidad, fueron las mujeres las que también desde su espiritualidad, desde las fuerzas, lograron sostenernos a todos quienes estábamos más afectados, sostener también la decisión de decir, no, a pesar de esta situación, vamos a seguir adelante, y nuestra manera de honrar su memoria va a ser pues continuando esa lucha. Y bueno, creo que ella era una persona muy coherente, ¿verdad?, con su pensamiento, con los principios, con la parte ética que tenemos que seguir desarrollando, los movimientos sociales y las luchas que creemos en otras maneras de ser. Y bueno, eso creo que podría sintetizar lo mucho que significa ella. Por el femicidio de Berta, un femicidio político, un femicidio territorial, fueron juzgadas y condenadas algunas personas, los 7 autores materiales del crimen, que algunos, entre ellos hay ex militares, ex funcionarios de la empresa, y más recientemente David Castillo, el ex presidente ejecutivo de la empresa constructora Desarrollos Energéticos de esa, fue declarado coautor del crimen. ¿Podrías contarnos un poco más sobre este largo proceso de justicia que vienen atravesando, de justicia para Berta, que bueno, también en realidad es un proceso de justicia para tantas y tantos luchadores por la vida en Honduras, ¿no? También pensaba, me gustaría que nos cuentes sobre el campamento feminista Viva Berta, y cómo continúa hoy el reclamo porque se juzguen los autores intelectuales del crimen. Sí, bueno, decir que cuando nosotras comenzamos la lucha por la justicia, sabía que lo estábamos haciendo en uno de los países que tiene una impunidad de arriba del 92%, incluso para los autores materiales de los crímenes, de cualquier crimen. Entonces, bueno, y que también es un crimen de Estado. Entonces teníamos, además de tener un tema de ineficacia ya de por sí del Estado, la no voluntad del Estado para lograr alcanzar la verdad. Entonces realmente ha sido una lucha titánica en la que para nosotras todo el tema de la solidaridad internacional ha sido central y fundamental para que en un país como Honduras pues este crimen no quede en la total impunidad. Y bueno, nosotras comenzamos una lucha política, comunicacional muy fuerte, diciendo en primer lugar quiénes eran sus asesinos, que incluso ella lo dijo en vida y en muchas veces, porque el Estado trató de desviar la atención, de construir otros móviles del crimen, otras teorías, de incluso criminalizar el Copín. Entonces esa fue una de nuestras batallas más importantes. Luego, ¿verdad?, nuestra lucha por la información, este proceso fue declarado en secretividad, incluso para las víctimas, cuando eso en Honduras es ilegal, o sea, las víctimas somos parte de los procesos judiciales, y se declaró en secretividad para nosotros. Entonces fue una gran batalla, incluso ya dentro del primer juicio, el contra los 7,
el lograr tener información de los expedientes judiciales del proceso. Bueno, ¿cuándo nos dieron esa información? Que nosotras sostenemos que no sabían lo que nos estaban dando. Nosotras junto con el grupo asesor internacional de personas expertas que se constituyó de manera paralela a la no voluntad del Estado de crear una comisión de investigación internacional independiente, como se tiene en otros países a causa de la deficiencia de investigación del Estado, pues logramos procesar esa evidencia y eso nos sirvió para construir el primer informe y la primera tesis pues ya fundada, ¿verdad?, sobre su asesinato, que simplemente decía que lo que nosotros habíamos sostenido pues era la verdad, lo reafirmaba. Y bueno, eso, toda la presión internacional, el tema de la comunicación, los distintos esfuerzos que se hicieron de comisiones, de misiones, la lucha política también que se sintió en todos los países, la presión a las embajadas en Honduras, en todo el mundo, pues no le permitió al Estado más que pues fallar de acuerdo a lo que estaba aprobado en las mismas investigaciones y declarar culpable a las primeras 7 personas, que claro, en los gatilleros eran personas, sí, algunas de la empresa, pero de un nivel muy bajo. Y además, algo que sí fue muy curioso para nosotros es que dentro de los condenados estaba un mayor de las Fuerzas Armadas, un militar activo, instructor de la Policía Militar del Orden Público, que es uno de los cuerpos de seguridad más importantes que representa el esfuerzo de estos gobiernos autoritarios y dictatoriales que hemos tenido en los últimos años. Bueno, el año pasado realizamos un juicio que era el juicio que nosotras estábamos esperando hace mucho tiempo, a 5 años del asesinato de nuestra compañera y madre, a 5 años de grandes luchas para que fuera sentado sobre un banquillo. Es David Castillo, que es el presidente de la empresa, un ex militar que fue funcionario del Estado, pues hoy también tiene un proceso por corrupción. Y bueno, él fue encontrado culpable, aunque hasta el día de hoy no tenemos una sentencia escrita, lo que sigue ralentizando el proceso. Bueno, nosotras con toda esta experiencia que ha sido muy larga y muy compleja de contar, pues sí hemos aprendido, ¿verdad?, que pues los pueblos y las organizaciones y las víctimas tenemos la capacidad de obtener la justicia, no solo porque es lo que nos quiera dar la institucionalidad, es por lo que le disputamos a la misma institucionalidad, pero también lo que se construye fuera de esos espacios que son injustos. O sea, ese proceso no satisface para nada ni repara en nada, ¿verdad?, el dolor que tenemos las víctimas de ese asesinato. Al contrario, prácticamente los juicios fueron una tortura para nosotras. La única satisfacción es que hemos avanzado en lograr encontrar la verdad. Nos falta el tema de la autoría intelectual, que nosotros la tenemos plenamente identificada, empresarios hondureños de una de las familias más poderosas, que son la familia Talasabla, y que bueno, no quieren ser investigados. El Estado de Honduras ya quiere poner un hasta aquí con la condena a David Castillo, y bueno, nuestro esfuerzo es de seguir empujando para que todas las personas que se vieron involucradas, y no solamente en su asesinato, sino en toda la criminalización y la persecución que sufrió previamente, pues también se le deduzcan las responsabilidades. Bueno, lo último que quiero comentar sobre este proceso, que me parece muy importante, es que nosotras tenemos actualmente como organización, como hijas e hijo de Berta Cáceres, una demanda contra el Fondo de Desarrollo de Holanda, que fue uno de los bancos financiadores de este proyecto, que sabía lo que estaba pasando, que tenía información sobre el tema de la violencia, le dio el dinero con el que pues hemos logrado construir que con ese dinero se criminalizó, se persiguió y se asesinó a mi madre, nuestra compañera Berta Cáceres. Eso está en proceso, no sabemos qué pueda pasar, pero sabemos que en nuestra voz representamos la voz de muchos pueblos indígenas que no tienen la posibilidad de demandar a un banco de esta categoría, y que a pesar de lo que pase, ya demandarlo, que tenga un proceso abierto, es una gran victoria para los pueblos. Contanos un poquito más de esos procesos más reparatorios, de encuentro, de los que hablabas. Sí, bueno, yo creo que pues algo muy importante en toda la lucha fue también
hablar de quién era Berta Cáceres para todas y quienes nos hemos sentido agravadas con su crimen. Y pues producto de eso nosotras hicimos también un ejercicio paralelamente al juicio, realizar frente a la Corte Suprema de Justicia un campamento que se llama el Campamento Feminista Berta Vive, donde bueno, se escuchaba lo que estaba pasando en los tribunales, pero también fue pues un tribunal de denuncia de todo lo que dentro del juicio nos estaba diciendo, dentro de lo que no había sido aceptado como prueba, y de también pues hablar del crimen de Berta Cáceres como un femicidio territorial, un femicidio político, y bueno, decir quiénes son los actores y los criminales que participan de la persecución a las personas que luchan en defensa de los territorios. Y fue una experiencia también cultural, fue una experiencia de intercambio entre todos los pueblos. Ahí pasaron personas de todas las regiones de Honduras, hablamos, hicimos nuestras ceremonias, tratamos también de que fuera un espacio de sí reparación real y de decir y de construir todo lo que en torno a nosotras significa la memoria de Berta Cáceres. Hace un ratito conversábamos sobre el golpe de Estado en Honduras y lo que eso significó para el avance de las políticas extractivistas. Hay un grito de las feministas de Honduras que dice ni golpes de Estado ni golpes a las mujeres, y así de esa manera tan sencilla pero tan contundente lograron hilvanar las múltiples violencias que se viven en los territorios saqueados. Las violencias sobre los territorios y los cuerpos de las mujeres y disidencias son parte fundante de este sistema patriarcal, extractivista, donde quien posee y domina se cree capaz de violar, saquear, destruir. Bueno, me gustaría que puedas contarnos cómo se enlazan ese patriarcado y ese extractivismo en particular en el territorio de Honduras. Sí, bueno, yo creo que una de las principales características del golpe de Estado fue que esa institucionalidad militar que estaba rezagada, pues sale a operar y toma una condición de poder en controlar toda la institucionalidad. Pero bueno, que una de las expresiones muy claras en donde empieza a operar es en los territorios concesionados en el marco del golpe de Estado para esos intereses empresariales. Y bueno, donde se ven esas expresiones del ejercicio de la violencia por los distintos cuerpos de seguridad, que en Honduras son muchos, incluso se crean nuevas fuerzas de seguridad para operar en zonas de conflicto, que son las zonas donde están las comunidades indígenas, negras, campesinas, resistiendo en defensa de los territorios, y que ese es el propósito de la existencia de los ejércitos. Bueno, nosotros creemos que el ejército, la presencia de las armas, el crecimiento también de la seguridad privada, que en Honduras se ha elevado de manera muy significativa, actuando en conjunto, operando en los territorios indígenas, pues esa es una de las expresiones más claras sobre lo que es el patriarcado. Bueno, esos mismos funcionarios del Estado, ¿verdad?, eran los que perseguían a las compañeras mujeres, eran agresores, acosadores, eran pues los que hacen el ejercicio de la violencia, ¿verdad?, a través de las armas, y que bueno, mientras las compañeras estábamos resistiendo, ¿verdad?, a esas ofensivas empresariales, también se está, pues, por otro lado, sosteniendo o haciendo la lucha contra las violencias que perviven dentro de nuestros espacios organizativos, dentro de nuestras comunidades. Por eso, ¿verdad?, decía, es que no podemos estar haciendo una lucha contra el golpe de Estado y contra todo lo que impacta, mientras pues las mujeres que estamos también en estos procesos estamos siendo agredidas, pues violentadas de diversas maneras en todos los espacios donde nosotras luchamos y trabajamos. Entonces esa era parte de la conexión. Y bueno, yo creo que el mismo asesinato, ¿verdad?, de mi mami es la expresión del patriarcado, ¿verdad?, a través de estos ex militares, ex funcionarios, participando en un tema de desarrollo de este proyecto hidroeléctrico, pero también donde a ella la acosaban,
También hacían campañas públicas diciendo que ella tenía una familia disfuncional y que será parte de las campañas de criminalización que habían contra ella, hablando de su radicalidad, o sea, exponiéndola públicamente bajo todo término. ¿Y por qué? Porque ella les nombraba, decía sus nombres claramente, y eso es algo que el patriarcado y estas expresiones de estos hombres, que todos los condenados, ¿verdad?, son hombres, por cierto, no toleraban de una mujer aguerrida al frente de un proceso que realmente les estaba desafiando y que no permitía ni permite al día de hoy que ese proyecto fuera materializado. A partir del 27 de enero de este año, pareciera que la historia de Honduras hace un giro a favor del pueblo, aparecen algunos signos de esperanza a partir de la asunción de la primera presidenta mujer de Honduras, Xiomara Castro. Me gustaría que nos cuentes qué significa para ustedes el triunfo de Xiomara Castro después de 12 años de golpe de Estado. ¿Cuáles creen que son los principales desafíos que tiene por delante y con qué obstáculos se puede llegar a encontrar? Bueno, después de unos 2 años muy complejos, ¿verdad?, que han sido muy dolorosos, que ha dejado tantas víctimas, pues el hecho de que este nuevo gobierno, primero, ¿verdad?, es resultado de la lucha que ha tenido el pueblo de Honduras, y incluso hasta, o sea, el tema de las mismas caravanas migrantes se convirtieron en un acto de resistencia y de denuncia y de presión a un actor fundamental que es los Estados Unidos en la geopolítica hondureña. Y bueno, había mucho temor, yo creo, en ese país de que Honduras se convirtiera en un país de inestabilidad política, incluso para las inversiones internacionales. Y eso es lo que un poco preocupa a nivel internacional a estos actores sobre el asesinato de mi mami. O sea, nosotros estamos en medio de la materialización de las zonas especiales de desarrollo económico, de la implementación de un montón de proyectos o de los intentos de implementar. Pero los pueblos, no solo Río Blanco, sino hay un montón de focos de resistencia en Honduras contra hidroeléctricas, contra mineras, contra el despojo de las comunidades garífunas en las zonas de las playas. Entonces eso se ve mal, digamos, como un mal ejemplo o como una mala señal que dan lugar a que, bueno, se configure, después de varios fraudes electorales, pues se configure el triunfo de doña Xiomara. Para nosotros es un momento de esperanza, porque venimos de estos años complejos, difíciles, muy duros, y sabemos que, bueno, aunque hay muchos obstáculos y desafíos claros, pues no va a ser igual. Sin embargo, bueno, tenemos claro, ¿verdad?, que estos años de gobierno no van a resolver lo que ha quedado instalado en nuestro país, que es algo muy complejo a nivel del marco jurídico, a nivel de la institucionalidad del Estado, a nivel de la configuración de los poderes, porque el poder real lo tiene el sector empresarial militar en nuestro país, que está operando y que nada ha modificado esa situación. Bueno, nosotras sabemos que hay un tema a nivel del discurso, de apertura, más popular y todo, pero en la práctica, ¿verdad?, es un poco caótico, es una institucionalidad que todavía, donde convive todos los vestigios de los gobiernos anteriores, incluso mucho de ese personal está activo, operando. Tampoco estos nuevos funcionarios y funcionarias no han tenido la experiencia de gobernar, y en cierto sentido es un tanto pues caótico cómo opera ahora esa voluntad de querer hacer algo distinto, y el tema extractivista o el tema de los territorios es algo muy claro donde se ejemplifica eso. ¿Qué se hace hoy con esa cantidad de concesiones que se han dado? Si se cancelan, pues vienen un montón de demandas hacia el mismo Estado. ¿Cuál va a ser el nuevo modelo económico que Honduras va a promover? A pesar de eso, nosotros sabemos que sí deben darse pasos contundentes e importantes para por lo menos dejar sentadas las bases de un proceso de transformación, que en palabras de nuestra compañera Berta Cáceres sería el proceso para refundar Honduras. La situación de las mujeres y las disidencias en Honduras es particularmente grave.
ya que cuenta con el mayor número de femicidios de la región. El aborto está prohibido bajo cualquier circunstancia. Hay una presencia muy fuerte, vos lo decías, del conservadurismo, homo, lesbo, trans, odiante. Hay miles de familias que son obligadas año a año a migrar por hambre, por persecución, por violencia. ¿Cómo ves cómo se encuentran hoy los movimientos feministas resistiendo a esto y con este panorama nuevo con el que se encuentran hoy a partir de la asunción de un nuevo gobierno? Sí, bueno, yo creo que algo de manera general en los movimientos sociales y sus diversas expresiones es que estos 12 años pues han golpeado también los mismos procesos de articulación y eso es algo sobre lo que Honduras debe trabajar muy fuertemente. Sí, bueno, se hace incidencia y hay pues mayor apertura a nivel del gobierno, pero hay sectores que son muy reacios, ¿verdad?, al ejercicio de los derechos de las mujeres, al tema de los derechos sexuales y reproductivos, y no digamos, ¿verdad?, el tema de la lucha que están haciendo también toda la comunidad de las disidencias sexuales, que es todavía aún más compleja. Bueno, hasta ahorita, digamos, lo que se ha logrado es la aprobación de una ley integral contra la violencia hacia las mujeres, que es parte de las luchas que han venido haciendo las organizaciones feministas, y a pesar de que hay un esfuerzo muy importante porque se ha despenalizado el aborto en las 3 causales, que es es lo más cercano que creo que podemos llevar en Honduras, sí hay mucha resistencia de parte de los mismos funcionarios del Estado, incluso por el tema de la despenalización de la PAE, que es la pastilla anticonceptiva de emergencia, que fue prohibida en Honduras desde el golpe de Estado. O sea, algo que es tan básico en muchos países, en Honduras está prohibido. No, bueno, y creemos que el avance hacia esta otra parte va a ser muy compleja. Y bueno, lógicamente los desafíos escapan también al tema únicamente legislativo. Hay que ver a nivel social, político, cómo se aborda el tema de los femicidios, todo el tema de la violencia, ¿verdad? Y bueno, aunque gran parte de la institucionalidad cambió en Honduras, la institucionalidad judicial no ha cambiado, el cambio de magistrados y de presidencia del Ministerio Público cambia hasta el 2023 y ese es el tema de la institucionalidad de justicia, es algo que realmente hay que sacar, o sea, y cambiar de raíz, porque es el que tiene la impunidad, es el que también tiene que perseguir a todo el tema de los asesinatos de las mujeres y que no lo hace. Entonces nos hace falta mucho, ¿verdad? El camino refundacional todavía está empezando para nosotras, pero para lo más importante es que tengamos la claridad de que la transformación de Honduras no va a venir del gobierno, va a venir de los esfuerzos que hagamos como sociedad civil y como movimientos sociales para materializar la ruta que hemos venido trazando desde antes del golpe de Estado para obtener pues la justicia social en nuestro país. Bueno, Bertita, te agradecemos enormemente que te hayas tomado este tiempo acá. Gracias por este camino recorrido. En nombre tuyo también queremos agradecer al COPIN y a las organizaciones que representás, por también ser faro de las luchas contra el saqueo, contra el extractivismo y por la defensa de nuestros territorios. Así que muchas gracias y bueno, ojalá prontito sigas viniendo. Muchas gracias a ustedes y gracias por toda la solidaridad que allá se ha hecho sentir también.